y todas quienes se han conectado a este webinar, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Kubler, soy Head of People and Culture de Talana y me acompaña Constanza Lavid de Nivelat. ¿Estás por ahí, Connie? Para que saludes. Estamos muy contentos. ¿Por ahí está la Connie? ¿Me escuchan? Ahí sí te veo. ¿Cómo está ahí, Connie? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Súper contentos con este espacio. Muy entretenido para conversar respecto de, no sé, para mí uno de los procesos como más clave en la gestión de personas en las organizaciones, que es el onboarding. 100%. Oye, queremos pedirle a los asistentes que se presenten también, ahí vaya poniendo en el chat que está activado, sus nombres y de qué empresa o de qué industria vienen, ahí para que vayamos haciendo un webinar como bien conversado y ojalá lo más cercano posible. Así que bienvenidos a todos. Ahí veo varias caritas ya, Bárbara. Saludos, corazoncito. Hay unos corazones, ¿sí? Qué emoción. Somos fans entre los Parece. asistentes. Excelente. Capital, Promet, Orpro. Hay varias organizaciones ahí de distintas industrias. Buenísimo. Así que va a ser una excelente conversación, seguro que sí. Sí, pues porque en el fondo inducir, no sé, Connie, si te pasa, pero inducir a un nuevo colaborador en una organización es una tarea que requiere de mucha preparación. Y pienso yo que es muy probable que si no dedicamos tiempo, planificación y espacio necesario, termine siendo un proceso que sea poco exitoso, ¿cierto? Todo el rato. De hecho, ahí tú ya nos vas a contar algunas estadísticas, pero para ir adelantando un teaser, hay un estudio de Gallup que salió hace un par de años que decía que el 88% de los colaboradores creían que las organizaciones no hacíamos un buen proceso de inducción. O sea, además de lo difícil y desafiante que es para nosotros, se nota, digamos. O sea, cuando no controlamos ciertos aspectos, así que ahí vamos a ir revisando también hoy contigo y reflexionando cómo podemos ir haciendo que este proceso sea más efectivo, que nos sirva independientemente del tamaño de la organización y que sea como muy cuidado y como decíamos ahí en las promociones, que sea medida, es decir, que sea y que haga sentido con nuestra cultura también. Sí, 100%. Vamos un poco a esos datos de contexto que le van a dar como harta carne quizás a esta conversación. En general diría yo que las necesidades como de retención de las personas de las empresas se ha vuelto cada vez más indispensable. Y no solamente como en el fondo porque las empresas están contratando más o están ingresando más gente al mercado laboral, sino que porque también la competencia afuera es bastante ruda. Por lo tanto, y en el contexto post-pandemia quizás, los niveles de contratación han aumentado y creemos que es súper necesario como que ponerle harto ojo ahí a cómo hacemos que la gente se quede con nosotros, ¿cierto? Según un estudio en el fondo de realidad laboral, que realizó Talana, un 44% de las empresas declaró que está contratando más que en el año 2020, ¿ya? Y eso es post-pandemia. Y esto no solamente en el fondo, o sea, vemos que es un fenómeno como medio transversal, no es solamente en algunos rubros, sino que efectivamente lo vemos transversal con foco en MIPYMES y también grandes empresas, ¿ya? Sin embargo, de alguna forma, a pesar de que la gente está contratando más y que tenemos en el fondo este boom, no solamente en algunos rubros, sino que en distintas empresas, el 50% de los colaboradores renuncian a su trabajo dentro del primer mes si su onboarding es fallido. O sea, ya con este dato, la verdad que yo diría que es muy urgente y de repente muy fundamental hacer algo al respecto y de verdad enfocarse en este proceso de incorporación de los nuevos trabajadores. Yo diría que incluso los trabajadores o los nuevos trabajadores estarán evaluando su compromiso con la empresa durante los primeros 6 meses de trabajo, ¿ya? Y Connie, todo el esfuerzo e inversión que conlleva una contratación, considerando no solamente los costos de traer a una persona a la empresa, sino que también asumir que toma por lo menos un mes y medio, diría yo, transformar como este candidato en el fondo en un nuevo colaborador que se sienta de alguna forma cómodo, relativamente cómodo en su ambiente laboral y que maneja algunos aspectos del trabajo. Y todo eso nos lleva a concluir que una experiencia onboarding potente seguro que nos ayuda
que en el fondo los trabajadores sientan que tomaron la decisión correcta, y además protege obviamente la inversión que como empresa acabamos de hacer, que no es menor. Entonces, considerando ese contexto, Connie, ¿qué es un proceso de onboarding? Vamos a ver ahí. Ya, hoy en día, como existen muchísimas teorías, ¿cierto? Pues, los académicos dicen distintas cosas, pero lo que sí estamos de acuerdo, y que es un poco lo que tú ya nos contabas, es que un proceso de onboarding tiene que ver con ese proceso de incorporación a la organización, ¿cierto? Onboarding en el fondo significa eso, significa como subirse al barco de alguna forma, ¿ya? Y desde ahí, una definición un poquito más tradicional tiene que ver con este proceso de sociabilización, ¿cierto? Socialización, perdón, dentro de, o sea, entre la organización, entre la empresa, si lo queremos llamar de manera más así tradicional, y la persona que se suma a esa organización. Y que, como tú bien decías, va a depender, o sea, efectivamente, dependiendo del tamaño de la organización, es el tiempo que ese proceso dura, ¿ya? Hay académicos que postulan que podría durar hasta un año incluso, ¿ya? Pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, todo el nuevo contexto, obviamente esos procesos se han acortado muchísimo, Sí. y ya lo que esperamos es que sea no más de un mes y medio, Lo, 2 meses, lo que antes la posible. lo antes posible. Pero desde lo tradicional, hay gente que dice, ok, tú hasta un año te podrías demorar. Y eso tiene que ver también con la dimensión o el tamaño de la organización, obviamente, y el estilo organizacional. Por ejemplo, en startups más como la nuestra, tú esperas que en un mes la persona ya esté como lo más integrada posible, porque nosotros decimos que, o al menos desde Nivelar, nosotros decimos que las startups tienen como años de perro, básicamente, que es como Así es. un año equivale a 7 años y de lo rápido y dinámico que avanzan. Pero en organizaciones más tradicionales podría durar hasta 3 meses incluso un onboarding. Y ahí vamos a ir viendo cómo ir acortando esa curva de aprendizaje, ¿cierto? Cuáles son los errores más típicos, vamos a ver varias cosas. Ahora, como yo les decía y te contaba, Bárbara, esta es como una definición más tradicional, que es como, ok, la que típico, como que uno desde la academia o incluso lo que te enseñan en la universidad. Ahora, esta definición es la que a mí más me gusta, debo de admitirlo, y que para quizás los que estuvieron ahí en el webinar que hicimos hace un tiempo en Nivelat, se les va a repetir el plato con esta definición, pero básicamente me gusta porque tiene que ver con que determina el onboarding como la incorporación de alguien, pero como un proceso de aprendizaje constante y continuo. ¿Y por qué me gusta esta definición? Porque tú ya bien sabrás que uno puede tener un onboarding no solo cuando ingresa, sino que puede tener onboardings varias veces si es que yo cambio de rol, tomo una posición de liderazgo, etcétera. O sea, si es que cambian las Exacto. condiciones de mi empresa, si es que tengo un proceso de reestructuración. O sea, hay muchas cosas que pasan en la organización que en el fondo van haciendo que la persona vaya necesitando adecuarse a esas nuevas condiciones de alguna forma. Y acá va 100%. a ser súper importante, y ya lo vamos a diferenciar como el onboarding de la capacitación o la inducción. Porque usualmente en nuestras cabezas, y a veces desde HR pecamos y decimos, ay, lo mismo, listo, tenemos la capacitación lista, la vida solucionada, ya no hay nada más que hacer. Y no, hoy vamos a ver una visión un poquito más global que tiene que ver con cómo acompañamos, sí, la capacitación es importante, vamos a ver qué contenido incorporar, etcétera, pero qué otros elementos son relevantes para que estos onboardings sean efectivos y, como tú decías al inicio, duren un mes y medio, no duren un año o 3 meses o infinito, en virtud de que la persona se incorpore como adecuadamente. Y sobre todo pensando que hay cambios constantes, porque tú dices que en el fondo este proceso de aprendizaje y reaprendizaje es algo que se va dando constantemente. Y eso es lo que me encanta de esta definición, como que encuentro que se está construyendo, es una construcción constante, ¿cachai? De este proceso que es como exhaustivo probablemente, que tiene que ayudar al nuevo trabajador a adquirir como conocimientos, habilidades, comportamientos, para que sea de alguna forma como exitoso en su nuevo rol y ir como, en el fondo, dándole forma a este proceso, y eso es como lo rico, porque me da la sensación que si lo consideramos como proceso de aprendizaje, se alinea al tiro con la estrategia organizacional, ¿cachai? Y pasa a ser parte como de la gestión del conocimiento al interior de la empresa,
y te da cuenta de este loop como de mejora continua o de gestión de lecciones aprendidas o como quieras llamarlo como dentro de las organizaciones, que te lo nutre, ¿cierto? Y queda como, ya no es la inducción, no es una capacitación, es como un proceso constante y continuo. Todo el rato. Y yo me quedo justamente con eso que tú estás diciendo, que tiene que ver como la mejora continua, porque aquí deja de poner el foco solo en la persona que aprende o que se está incorporando, que está viviendo ese proceso, sino que también pone una responsabilidad en nosotros, en las áreas de HR, de people, o lo que sea, digamos, como se llamen las distintas organizaciones, pero como de desafiarnos constantemente y de escuchar. Yo siempre, como dentro de las reflexiones que hago, pienso que una de las misiones más importantes de las áreas de HR es escuchar y facilitar. No todas las innovaciones y las ideas van a venir de nosotros necesariamente, y desde ahí lo importante es escuchar, tener ese oído como muy abierto para poder canalizar y ver cómo podemos ir respondiendo a eso. Y yo creo que el onboarding, como tú decías ahí, es esencial. O sea, lo que no pudimos hacer en el onboarding, de repente es imposible repuntarlo después, y ya la estadística que tú mostraste al principio nos lo decía. O sea, el 50% cree que si la cosa no funciona, rápidamente se va a ir, y si además ese proceso está mal construido, o sea, ya, o sea, nefasto, totalmente. Sí, absolutamente. Entonces, dicho esto, y como lo que estamos conversando, ¿qué debemos ir considerando como al crear nuestro proceso onboarding? Y acá quiero que partamos reflexionando como por aquellos errores. Voy a ser contraintuitiva. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y después ya vamos a ir hablando como lo de qué cosas y técnicas nos sirven para ir siendo más efectivos. Pero ¿cuáles son los errores más comunes al construir el onboarding? Acá yo seleccioné 5, pero ahí al final, Bárbara, me gustaría que conversemos un poquito más de cuáles otros, dado tu experiencia y dada la mía también, pueden ser. Pero acá estos los escogí también porque son los típicos que nuestros clientes como que nos levantan cuando llegan a nosotros y dicen, necesito un proceso de onboarding, no sé qué hacer. Bueno, acá hay algunos que nacen un poquito de ahí también, y otros, yo te diría que debido a lo que yo he visto que se da como en general en las organizaciones. Entonces, el primerísimo, tiene que ver con, y que es error típico, que mi cultura no se refleje, perdón, que mi cultura no refleje como en lo que transmito, de alguna forma, no se refleje en lo que transmito. Y desde ahí lo que tenemos que ir a ver, entendiendo, y bueno, y acá retrocedo un poco. Acá esto también tiene como la preconcepción de cuándo parte el proceso onboarding. Porque hay muchas personas que dicen el proceso de onboarding parte el primer día que se incorpora el colaborador, onda yo llego y ese es el primer día. Hay otras personas que dicen no, es desde el proceso de contratación. Y hay otras como yo, ahí dime tú si estamos en línea en eso, que creen que parte desde que empezamos a desarrollar la marca empleadora. Es decir, todo habla de nuestra cultura. Entonces, teniendo eso como premisa, por eso aclaro, si es que yo lo que transmito desde mi marca empleadora en mis redes sociales no hace sintonía con lo que la persona se encuentra en la organización, ya es el primer error garrafal, porque significa que estoy transmitiendo algo hacia afuera que no es real, que en el fondo estoy vendiendo quizás tendencias o algo que es deseable, pero no algo con lo que se va a encontrar esa persona en la organización. Entonces, desde ahí, algo que yo, como los invitaría a revisar primero que todo, es, ok, mi proceso de selección, mi proceso de contratación, ¿están en sintonía con lo que soy? Las cosas que estoy transmitiendo, mis perfiles de cargo, mis roles, las metas, los objetivos, ¿están en línea a lo que yo soy, a mis valores, al tipo de colaborador que quiero? Y desde ahí, en el fondo, eso ir alineándolo con la experiencia que van a tener en el onboarding. Porque si existe ahí un desajuste de expectativa, ya estamos cercanos a ese 50% que se va a ir. Porque es como cuando a mí me prometen algo y después llego al lugar y me desilusiono. Sí, Finalmente. Entonces, desde ahí ya partimos mal. Otra cosa que es error típico, y yo te diría que aquí la mayor parte de nuestros clientes calzan en esto, tiene que ver, o cuando llegan, después obviamente empiezan a incorporar como nuevas metodologías, etcétera, pero quieren transmitirlo todo, absolutamente todo. Y usualmente uno cuando empieza además a ordenar el onboarding tiene un montón de información desarticulada en distintas
web o en papel alguno, o sea, va a depender además del nivel de digitalización de esa organización, además. Entonces, pero error fatal es querer transmitirlo todo, porque como hablábamos hace un ratito, tú nos decías, oye, un proceso debería durar 1 mes y medio. En 1 mes y medio yo probablemente no le voy a poder hacer un inception a la persona de todo lo que tiene que saber. Y aquí me cuelgo del siguiente error, que es que tenemos la creencia, que ya un poco adelantábamos, de que solo el foco debiese estar en capacitación de conocimiento. ¿Y por qué esto está súper relacionado? Porque finalmente lo primero que yo debería preguntarme en ese onboarding es ¿qué nivel de aprendizaje necesito conseguir? ¿Necesito solo que la persona sepa o necesito que la persona haga algunas cosas? Y desde ahí, no sé, pues si soy programador, parte de mi proceso de onboarding tiene que ser meterme a la línea de código. Si soy, no sé, trabajo en atención a público, al cliente, tengo que escuchar cómo lo hacen otros, tengo que ver, tengo que entender cómo funciona, a lo mejor tengo un speech, lo que sea. Eh, y desde ahí también como entender que la capacitación tiene que ir acompañada de lo que llamamos como on the job training de alguna forma, que es como entrenamiento, básicamente. Ahí Connie se linkea súper bien como con la definición, la segunda definición que vimos de onboarding, porque sí. Entre querer transmitirlo todo y después que no solamente conocimiento, ahí está, como es un proceso de aprendizaje y eso tiene como distintas etapas donde tú puedes ir metiendo como este aprendizaje de habilidades, de conocimientos, pero también de formas de hacer las cosas. Y ahí como que hace mucho más sentido en el fondo la segunda definición. Todo el rato por este proceso como de aprendizaje. Y bueno, y asociado a eso viene el siguiente punto, que es que los líderes no se involucran. Hay un estudio también que estuve revisando hace un tiempo, que es de Career Builder, que dice que el 37% de los colaboradores piensan que sus líderes no se involucran en su proceso, básicamente. Entonces, hoy ahí tenemos un problema. Y aquí hay que ser súper honestos, porque en general, desde HR nosotros dejamos a veces a los líderes un poco solos. Como que asumimos que ellos tienen que entender que deben ajustar las expectativas, que tienen que transmitir los objetivos claros, etc. Pero tenemos que entender también que nosotros tenemos una dispersión de líderes. Y mientras más grande sea la organización, más difícil es como hacer ese micromanagement, por decirlo de alguna forma, y acompañar a cada uno de esos líderes para que tenga un buen estilo de liderazgo, para que se alineen los valores, etc. Mientras más grande, mayor el problema, por decirlo de alguna forma. Y desde ahí lo que tenemos que tener en cuenta es como no tener miedo a darle guías a esos líderes y asegurarnos de que tengan, no sé, ya, ok, en el proceso de onboarding tu rol es tener reuniones de feedback, voy a decir cualquier cosa porque va a depender de la organización, pero tener reuniones de feedback una vez a la semana donde tienen que hablar de expectativas, de cómo les fue y de las dudas principales, por ejemplo, y de qué desafíos está teniendo. Ok, cuando llegues, a lo mejor el primer día te proponemos ciertas acciones que podrías hacer con ese colaborador. En el fondo, no dejar todo como para que el líder se le ocurra o utilice su creatividad, sino que ayudarlo también en eso, porque no todos los líderes necesariamente tienen que ser expertos en cómo entregar esa buena experiencia. Hay los buenos líderes innatamente lo hacen, pero entendiendo que podemos tener una dispersión, es como nos vamos haciendo cargo también de esa patita. Y eso es súper rico, perdona que te interrumpa, es súper rico porque también genera de esto un proceso transversal que es como responsabilidad de alguna forma de toda la organización, no solamente de HR o de las áreas de people, sino que efectivamente como que acá se tienden puentes entre distintas áreas que pueden ayudar a este proceso de onboarding, incluyendo, obviamente, como muy importante, a los líderes. Todo, o sea, 100%. Y ahí vamos a ir viendo como que también es necesario que en el proceso mismo de onboarding no se incorpore solo al líder, sino que también al equipo, por ejemplo, en los procesos de selección, desde mucho antes de que la persona se incorpore para facilitar ese proceso de onboarding que en sí es ansiógeno, es un momento en que tú te enfrentas a una organización nueva, que no sabe, a lo mejor puede ser que no hayas tenido trabajo o que sí, y que estás tomando el desafío de cambiarte de tu zona de confort, o sea, hay hartas cosas también que a nivel más humano nos van pasando. Y desde ahí es como ir apoyando también que eso sea como lo más orgánico posible. Y lo último, pero no menos importante, que está relacionado, yo te diría, al tema de la cultura que decía al inicio,
es que muchas veces caemos en el error de ir copiando las tendencias y ajustarlas como a la realidad, perdón, sin ajustarlas a la realidad de mi organización. Y acá esto, caemos todos en esto. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros cuando estábamos armando nuestro proceso onboarding, comenzamos a armar en algún momento nuestro kit de bienvenida. Y al primer kit de bienvenida estábamos incluyéndole que un lapicito, que el cuadernito, o sea, lo típico tradicional que todo el mundo regala. Hasta que en algún momento nos empezó a dar como un dolor de guata, así de, literal, y dijimos, esto no tiene relación con lo que somos y con lo que hacemos. Y ahí dijimos, ok, acá vamos a tener que salir de la caja de lo tradicional y ver qué es lo que les gusta a nuestros nivelorians, nosotros así le llamamos a nuestros colaboradores, y desde ahí como entender, como, además de que es bueno mirar al mercado, obvio, para tener una sensación o noción de las tendencias, pero es súper importante entender qué le interesa a nuestro perfil de colaborador. Y desde ahí, porque tú, ahí ya estoy dando un spoiler, pero hacia el final les voy a mostrar un poquito de qué cosa nosotros también hemos incorporado, por ejemplo, en ese kit, que hacen que sea mucho más personalizado y que les haga sentido. Entonces, de aquí lo importante es como estar mirando al mercado, sí, conocer las nuevas tendencias, pero no hacer copy-paste, sino que siempre estar pensando en qué cosas como van alineadas de alguna forma con lo que somos. Entonces, Súper a bueno. partir de eso, me quiero ir directo a los elementos claves para lograr un onboarding efectivo, ¿ya? Y acá quiero que lo conversemos también un poco, porque ya decíamos hartas cosas como los que no hay que hacer, básicamente. Usted no lo haga, y ahora la idea es como ir viendo qué cosas sí tenemos que ir haciendo para controlar estos errores típicos y qué otras buenas prácticas también hemos encontrado como nosotras en nuestra experiencia. Entonces, desde ahí, acá elegí también 6 elementos, pero hay muchísimos más. Ya, esto yo les diría que son como los higiénicos, de alguna forma. Primero, primerísimo, que ya lo veníamos conversando, tener un roadmap claro. O sea, que toda esa información que tenemos, ese exceso de información, lo ordenemos con tiempos y con hitos específicos, básicamente. Que existan hitos y ritos que me permitan como tener una sensación de que voy avanzando también en ese proceso, de alguna forma. Y eso está full conectado con lo que está abajo, que tiene que ver con tener objetivos y métricas claras. Mm. Que desde ahí es, ok, ¿cuál es, o sea, cuál va a ser mi rol, ¿cierto? Dentro de ese rol, ¿cuáles van a ser mis objetivos o mis metas? Dependiendo si soy, por ejemplo, un área de ventas, si soy de un área más de administración, un área más técnica, etc. ¿Y cuáles van a ir siendo mis early wins? ¿Cómo se espera que yo cumpla eso? ¿Se espera que yo en un mes alcance lo mismo que un colaborador que lleva un año? ¿O se espera que yo vaya a lo mejor paulatinamente alcanzando esas metas? Todo eso es importante. Por ejemplo, nosotros en Nivelar, al final del proceso de nuestros SDR, hacemos un role-playing y les entregamos como un certificado de graduación. Entonces, todos esos hitos que van marcando como pasos importantes dentro del onboarding, es importante como incorporarlos para además ir asegurando, por un lado, esta sensación como de que voy avanzando, ir bajando la ansiedad, pero además como darme una mejor experiencia de alguna Eso forma, es. porque voy generando relatos de estos distintos pasos o momentos. De ahí también ya lo hablábamos, el tema del acompañamiento y el feedback, que acá tú también lo decías, o sea, esto no es solo del líder, sino que es de las áreas de HR, es de toda la organización, de los integrantes del equipo más directo, pero también como de las áreas que acompañan o van a ir relacionadas a ese rol de alguna forma. Y desde ahí es fundamental, yo te diría, en este acompañamiento y feedback, centrarlo mucho en el ajuste de expectativas, es decir, yo sé que lo repetí harto, pero básicamente es lo que decíamos, el onboarding es un proceso de aprendizaje continuo y también implica una negociación continua. Entonces, yo necesito como persona, como ser humano, saber si lo que estoy haciendo va en la línea indicada, básicamente. Y eso me va a hacer sentirme más seguro y me va a permitir, de alguna forma, aprender de manera más efectiva, porque voy a bajar ese nivel de ansiedad y voy a poder concentrarme en las cosas que la organización quiere que me concentre, básicamente, o Exacto. necesita que me concentre. Y desde ahí vuelvo a los contenidos, menos es más. Ya lo decíamos, elegir aquellos contenidos que sean claves para esos primeros meses, que sean súper prácticos, en el fondo que estén asociados mucho como al on-the-job training, a este entrenamiento en el puesto de trabajo,
los seres, o sea, las personas o los adultos, más bien más que las personas, aprendemos haciendo. El aprendizaje adulto es un poco distinto que el aprendizaje muchas veces de los niños. Y nosotros aprendemos mucho de la práctica y porque tenemos también experiencias que nos van ayudando a aprender de una u otra forma. Y desde ahí hay dos elementos que son los dos últimos que facilitan un poco, yo te diría, también un onboarding efectivo que tiene que ver con el uso de herramientas y tecnología. Hoy en día hay un montón de herramientas, sitios web que nos permiten ordenar los onboarding, no solo la parte de capacitación, sino que los otros momentos del onboarding. Y es clave utilizarlos para, por un lado, ir haciendo este roadmap más claro que decíamos, pero además porque tradicionalmente cuando tenemos exceso de procesos, finalmente nos centramos o más bien mal utilizamos nuestros recursos. La idea es que cuando la persona tenga contacto con el nuevo candidato o el nuevo colaborador, por ejemplo, un líder, tenga contacto con esa nueva persona que se integra, todos esos puntos sean de alguna forma como que agreguen valor y todo el resto que se pueda estandarizar o digitalizar esté estandarizado o digitalizado. Y para eso, obviamente, tenemos que ir a pensar qué metodologías nos sirven para esto y cuáles son los niveles de aprendizaje, que ya los preguntábamos. ¿Un nivel más de contenido, de conocimiento, o un nivel más de ir haciendo? Me va a pasar al tiro a la siguiente, porque estamos como ahí corta de tiempo. Con Pero la hora. por la hora, porque con la Bárbara podríamos estar aquí eternamente. Felipe ya nos advirtió de esto. Si tienen tiempo, nos quedamos 3 horas. Me pican las manos como para meterme en cada uno de los puntos. Pero en el fondo, como pensando ya en ir bajando esto también, como qué contenidos son clave en tu onboarding. Acá yo básicamente los ordené en 4 elementos como importantes que tienen que ver, por un lado, con temas de organizaciones y cultura. ¿Cuál es la estructura? ¿Tengo un modelo de competencia? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito, mi misión, mi visión, lo que sea que yo tenga? Temas de metodología y procedimientos. Por ejemplo, tengo una metodología más agile, uso ciertas herramientas asociadas a eso. No, en mi caso, me enfoco full en procedimientos, tengo una cultura más tradicional y va más por ahí, por esa línea. Tengo un trabajo híbrido, no estamos full remoto, no estamos totalmente presencial, como ir incorporando esos elementos como en los contenidos. ¿Cuál es la contribución de mi rol, básicamente? ¿Cuál es mi aporte, por ejemplo, en esa cadena de valor de cara al cliente final? ¿Cuáles son las mejores prácticas, etcétera? Y tema no menos importante, que es todo lo normativo y de compliance, que ahí va a depender, obviamente, del país en el que esté, de la industria en el que esté, de la organización en la que esté. Pero hay muchos temas con los que yo tengo que cumplir, digamos, no solo a nivel de conocimiento, sino que también a nivel actitudinal y que tengo que ir, en el fondo, contemplando en este proceso de onboarding. Sí. ¿Sabes lo que incluiría ahí, Connie? Que tiene mucha relación como con todo y sobre todo con el rol. ¿Cuáles son los principios operativos del equipo al que tú entras? Y eso puede ser una definición como bien entretenida de levantar con el equipo, que cada equipo tenga como esa definición, un poco un decálogo de cómo funcionamos, qué es lo que, cómo articulamos en el fondo el trabajo que hacemos dentro de los procesos que nosotros lideramos, y de esa forma cómo mi rol contribuye a aquello, ¿sabes? De alguna forma se te da también un sentido de pertenencia al equipo que estás entrando. Todo el rato, y te permite resolver algo como desde HR, que es hacerlo más estandarizable o escalable de alguna forma, porque si no nos volveríamos locos haciendo un contenido por cada uno de los roles que tengamos, básicamente. Y podemos dejarle esa patita más, como decíamos hace un ratito, al líder, que el líder haga esa bajada más del rol en específico y de los objetivos específicos. 100% de acuerdo. O sea, y el desafío para nosotros es hacerlo lo más escalable posible para que sea transversal a los distintos roles también. Exacto. Entonces, desde ahí, para poder captar o trabajar como en todo lo que les comentábamos ya, me gustaría mostrarles un poquito sobre las nuevas tendencias y metodologías que tenemos hoy en día para hacer este onboarding efectivo. Y desde ahí, antes de entrar en eso, hay algo que ya hemos dicho y hemos conversado con Bárbara, y me gustaría dejarlo como más explícito, ¿ya? Que tiene que ver con como los niveles de aprendizaje de alguna forma, y que en el fondo la metodología que utilicemos para crear estos contenidos que hablamos hace un ratito, y que
nosotros hablamos de los higiénicos, pero pueden haber muchos otros, dependiendo de la industria. Ahí ustedes mejor que nosotros sabrán lo que hace sentido y es necesario para su organización. Pero es súper importante tener en consideración que dentro del proceso de onboarding hay dos niveles. Uno es de conocimiento, que es como lo que tengo que saber, y otro es más bien de habilidades, que es lo que yo tengo que hacer. Muchas veces hay cambios conductuales o hay conductas que tengo que reforzar de alguna forma dentro de ese proceso de onboarding, y que acá es súper importante porque acá es donde se nos divide esto de que la capacitación por sí sola no es importante, no, o sea, no es suficiente. Es importante, es fundamental, es como la columna vertebral, si queremos, pero el entrenamiento y el hacer, el aprender haciendo, es como una de las cosas más esenciales. Entonces, para eso existen distintas metodologías que permiten llegar como a estos dos niveles, desde el conocimiento del saber y luego el saber hacer, que ya es como ejecutar básicamente lo que tengas que hacer independientemente del rol que tengas. Por ejemplo, estoy pensando en un rol de venta, es súper distinto meterse en el saber, que es que me pasen los scripts, etcétera, versus a después ir mutando al saber hacer, ir a ver una reunión de ventas de uno de mis compañeros y luego ya yo vender, básicamente, y ofrecer el producto. O sea, toda esa transición tenemos que irla captando desde el momento como, desde el primer momento, básicamente. ¿Para qué? Para que la experiencia sea mejor, pero también para que el colaborador pueda tener pueda estar más cercano a lo que va a hacer finalmente. Y desde ahí voy a pasar esto muy rápidamente, pero hay distintas metodologías, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, algunas metodologías que tienen que ver con digitalizar los contenidos, ¿ya? Que, por ejemplo, está el microlearning y el mobile learning, que hoy en día lo que permiten es justamente lo que veníamos conversando, que es optimizar estos recursos y permitirle a las personas, a los líderes y a los equipos, que los puntos de contacto que tengan finalmente con este nuevo colaborador o colaboradora sean más valiosos. Y todo lo que podamos escalar, que sea escalable, o sea, que esté en algo digitalizado. Lo que te permite el mobile learning, básicamente, es de alguna forma que tú puedas acceder a estos contenidos desde cualquier parte, es decir, no solo desde una web, sino que también desde el celular, tablets, etc. Y el microlearning te permite como ir optimizando la forma de estos contenidos, es decir, capsulitas pequeñas de aprendizaje de 3 a 5 minutos, donde tú vas aprendiendo como más rápidamente y no tienes que leerte un manual infinito como los que teníamos antes en las organizaciones. Entonces, digitalizar y simplificar, diría yo. Después hay otra patita que tiene que ver con el uso de IA. Ahí, Feli, si puedes poner por mientras yo voy hablando el video. Le pones tu play, le pongo yo. Ahí, ya. Básicamente acá hay... Uy, no sé si me escuchan, porque escucho los sonidos. Sí, Ya. Básicamente acá hay un ejemplo de nivelate en concreto, pero el uso de inteligencia artificial nos permite ir mejorando las brechas de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice un curso, ¿cierto?, en una web, algo digitalizado, y básicamente los sistemas lo que hacen con inteligencia artificial y machine learning es que van detectando en ese proceso de aprendizaje cuáles son las brechas que yo tuve de conocimiento y luego van reforzando en un módulo como el que les estoy mostrando aquellas brechas que yo en particular tuve y no algo estándar para todos, porque probablemente mi realidad va a ser distinta a la de otra persona. Entonces, básicamente lo que hace esto es que se orienta y permite personalizar además ese aprendizaje. Ahí, dale más feliz, gracias. Y lo que hace es ir personalizando, ¿cierto? Entonces, tenemos por un lado mobile learning, tenemos por otro lado microlearning, tenemos por otro lado la importancia que nos puede, o el valor que nos puede entregar la inteligencia artificial para ir personalizando. Y ya hacia el final, tenemos también temas como la gamificación, que lo que nos permiten es ir ya haciendo esta experiencia como mucho más entretenida de alguna forma. Y que apunte a la emoción, ¿cierto? Que apunte a la emoción y que yo aprenda sin darme cuenta un poquito también que estoy aprendiendo, porque lo estoy pasando bien mientras aprendo. Y desde ahí acá hay algunas estadísticas que les incorporé de un estudio que hizo Autodesk hace un par de años también, que efectivamente los colaboradores disfrutan más la experiencia de aprendizaje cuando es gamificada, los motiva más a lograr su objetivo y además lo encuentran que es mucho más divertido. O sea, el 100% encuentra que es mucho más divertido. Yo creo que eso
muy complicado que alguien no esté de acuerdo con eso. Pero acá es súper importante también tener en cuenta, y que nosotros lo hemos visto también en nuestros clientes, por ejemplo, que la gamificación no es para todo el mundo y también implica un tema como de irse adecuando culturalmente. Cuando tenemos equipos que están más acostumbrados a lo tradicional, tiene que haber un proceso de gestión del cambio que acompañe para que puedan adquirir estas nuevas tecnologías. Es decir, no, esto no puede, o sea, y todo lo que hablamos, el mobile learning, inteligencia artificial no tanto porque es algo más como escondido en el software, Claro. pero todo el resto que va de cara como al cambiar como mi manera de aprender es fundamental. Y por ejemplo, no sé, acá hay casos de clientes, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, Frubana, que siempre nos apoya harto ahí con ejemplos y todo. Ellos, por ejemplo, se enfrentaron justo a este desafío, que era digitalizar todo cuando tenían conductores que probablemente no estaban eh, acostumbrados a este tipo de interacciones de alguna forma, ¿ya? Y desde ahí ellos, por ejemplo, tardaban N tiempo en sus procesos de onboarding. ¿Por qué? Porque lo hacían en las bodegas, no podían alcanzar todo el scope de sus conductores y finalmente lo fueron digitalizando y eso les permitió tener data, poder hacerle seguimiento, pero además llegar de una manera más light y lúdica como a esos conductores que antes tenían clases así como de profesor-estudiante, básicamente, como Claro. de tradicional. Entonces, yo diría que eso también es esencial y el conocer mucho también a mi público para poder hacer esa gestión del cambio también. Claro. Y desde ahí ya para terminar, como algunas como ideas más de cierre y para ir englobando lo que hemos ido conversando, Bárbara, yo creo que hay 3 elementos importantes que hacen que estos onboarding sean efectivos y que esa curva de aprendizaje de alguna forma se vaya cortando. Uno, lo que ya hablamos, que todas estas metodologías que hablamos y lo que hablábamos al inicio en términos de cómo, qué contenido incorporar, cuáles son los errores, etcétera, las estadísticas que vimos, tiene que ver con que el ir generando un onboarding automatizado nos permite enfocar mejor como los esfuerzos de alguna forma. Entonces, eso obviamente nos va a permitir reducir los tiempos y nos va a permitir de alguna forma a las personas enfocarnos en lo que realmente genera valor, que es un poco lo Eso que es. y entregarle estos toques más humanos que decimos nosotros, que es como que el líder se dedique al cafecito, a la Mm. conversación rica, a ese contacto más personal y no tanto a esta cosa formal, digamos, del día a día. También que sea, por ejemplo, a medida del colaborador o usuario. Sobre todo cuando hablábamos de las metodologías, nos permite irme personalizando de alguna forma, pero hacerlo controlable y escalable. O sea, pensemos, y tú lo decías al inicio, desde las áreas de HR tenemos que hacer onboarding todos los meses, entonces nos volveríamos locos si ese onboarding cambiara cada vez o si es que no fuese algo que pudiésemos controlar, más si son organizaciones mucho más grandes. O sea, la idea es que justamente podamos ir haciendo como seguimiento a esos distintos momentos y de una manera fácil. Y para eso la tecnología nos ayuda muchísimo. Y aquí, por favor, que sea entretenido. O sea, no hay nada más fome y aburrido que insertarte en una organización donde te pasan ahí el manual de conocimiento y tú estás En un abrumado. auditorio gigante, en un auditorio gigante, así como todos los nuevos ingresos. Horroroso. O sea, aquí yo creo que hay hartos ejemplos que incluso nuestro asistente nos pueden dar de cuán horroroso puede ser. Y acá es como cómo hacerlo también más entretenido. Por ejemplo, hay nuevas tecnologías como Gather, que es la fotito que muestro ahí abajo, que nos permiten tener oficinas virtuales. Por ejemplo, para los equipos, como en nuestro caso, que están remotos. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa tecnología para hacer ese onboarding también como más lúdico, más liviano, más entretenido? Y un poquito lo que también te decía, arriba hay una fotito de nuestros regalos, por ejemplo, de cumpleaños, que yo ya les dije que a nosotros nos autodenominamos Nivelorians, entonces tiene mucho que ver con esto de Mandalorian, etcétera, y vamos personalizando como cada uno de nuestros regalos, nuestro welcome kit, que tenga sentido con eso. Y a partir de eso también se van generando historias, y yo creo que eso es súper fundamental de cara como al rol que tenemos nosotros desde HR y cómo podemos ir acompañando a la organización. Buenísimo. Todo muy redondo finalmente, porque creo que apelar como a la emoción, pero de alguna forma hacerlo, como dices tú, sistematizado y que sea escalable y todo,
es lo que finalmente genera como el éxito o no en el proceso de onboarding. 100%. 100%. Tenemos una reflexión final, pero Feli, estamos como medio a la hora, entonces no sé si le damos directo con las preguntas. Hay que nos ayude el Nos comodín ayuda de... el Félix. Pero me contaba ahí por interno que hay hartas preguntas, así que... Démosle con las preguntas mejor, más que seguir. Eso. Porque te apuesto que en alguna de las preguntas va a estar lo que queríamos reflexionar, estoy segura. Ya, ahí están apareciendo. Pueden dejar sus preguntas por acá, dice ahí. Y ahí tendré que ir poniendo la X para que siga la siguiente. ¿Será? A ver. Sí. Ahí no. ¿Sí? Vale, eso. ¿Cómo les pido a los jefes que hagan una presentación de sus áreas? Qué buena pregunta. Yo creo que aquí tiene que ver, no sé, Bárbara, si tú coincidirás conmigo, pero tiene que ver con esas guías que decíamos al principio. Yo creo que aquí lo mejor es hacerle la pega fácil a los líderes. Piensen que los líderes tienen 800 cosas que hacer y pensar en su día a día. Y desde ahí yo creo que desde HR podemos darle algunos tips, como, no sé, voy a decir cosas al voleo, pero, por ejemplo, oye, que tu presentación no tenga más de 5 slides, que en la primera te centres en el objetivo y el propósito de tu área, luego te centres en la estructura, describas cada uno de los roles que tiene, luego te centres en el rol de la persona, hables de sus metas, etcétera, pero como darle esas guías de cosas esenciales para que ellos después puedan simplemente completar esa información. No sé ahí si tienes algún otro tip, Bárbara. Y yo creo que antes de eso, Tony, es importante como alinear a los jefes al propósito de esto. Que finalmente no es algo extra que tienen que hacer, sino que les trae demasiados beneficios el hacer un onboarding como bien robusto en sus propias áreas, porque de alguna forma disminuimos los tiempos en que la persona se adapta y adopta en el fondo las distintas, desde las funciones hasta la cultura de la empresa. Entonces, efectivamente, hacerles ver que el propósito es mantener a la persona, retenerla, etcétera. Y como decías tú, dándole tips también y dándole como dentro de la planificación ciertos elementos que ellos tengan que hacer, ayudado obviamente por las áreas de personas, y quizá una presentación tipo, y decirle, oye, mira, estas 5 slides con estos temas, complétalas en el fondo como tú quieras, pero que incorporen estos temas también sería una tremenda ayuda. 100% de acuerdo. Vamos a la próxima. A ver. Ahí. Soy Beatriz de Panagro. Somos una empresa que procesa cerezas y el personal ingresa a trabajar aproximadamente por 2 meses máximo. ¿Alguna experiencia o ideas para que este proceso sea efectivo? Uy, importantísimo aquí que tu onboarding no dure 1 mes y medio, como decíamos nosotros, porque si son solo 2 meses, yo creo que máximo una semana, 5 días es más que suficiente. Yo creo que ahí más que todo es tener un poco lo que tú decías, Bárbara, como esto del propósito claro, tener el objetivo claro. Entonces, desde ahí ir mapeando un poco quizás cuáles son, o sea, qué es lo que se espera conseguir de esa persona en esos 2 meses. Eh, no sé y desconozco ahí, Beatriz, cuáles serán tus KPIs o indicadores en términos del procesamiento de cereza. Podríamos decir una cantidad en kilos, no sé. Quizás estoy diciendo una aberración, me disculpan, pero en el fondo tener mapeado, muy mapeado qué es lo que se necesita conseguir y en virtud de eso, como esos 5 días aprovecharlo al máximo. Y yo ahí el tip que te daría es que cuando uno quiere acortar mucho, mucho el proceso, es menos conocimiento y más experiencia. O sea, como que la balanza se vaya hacia el lado de la experiencia. Si quieres una inducción en términos de propósito de la organización, qué sé yo, 1 o 2 días máximo, a todo reventar. Y los otros 3 días que sean hacer y experimentar dependiendo de lo que se haga. Pero yo aquí aplicaría la lógica de menos es más y muy enfocado y balanceado la experiencia. 100% de acuerdo, Connie. Nada más que agregar. ¿Cómo se llama la página de oficina online? Gather. Se los voy a escribir en el chat. Gather. Ay, no. Tengo dislexia. Gather. Ahí se los dejé. Gather se llama la página y es muy entretenida. Creo que tienen una versión que es como más
gratuita, pero dependiendo ya de la cantidad de colaboradores que quieran incorporar, van teniendo distintos fees y se puede, lo más entretenido es que se puede construir a tu medida, o sea, tú puedes hacerles oficinas y cosas a los distintos colaboradores. Muy, muy lúdica, así que se las recomiendo 100%. A ver, la siguiente. Más. ¿No hay más? ¿No me aparece? Ahí. Ahí parece. Si queremos hacer un video de presentación de la empresa, ¿qué aspectos son importantes para mencionar en este video inicial? No sé si quieres darle tú con esta, Bárbara, o le doy yo. Si queremos hacer un video de presentación a la empresa, ¿qué aspectos son importantes para mencionar en este? Yo creo que tiene que ver con desde el contexto más amplio hasta lo más particular de la empresa, partiendo cuáles son los valores, si yo quiero dar como algún propósito de qué es lo que hace mi empresa, los valores, desde la estrategia, los distintos objetivos, la historia de la organización y después ir bajando quizás al organigrama, cómo se componen los equipos, cuáles son los distintos procesos, como desde una mirada amplia, quiénes somos, ir bajando hacia los elementos más particulares que construyen en el fondo la organización. Y no tienen que ser videos muy largos, sino que más bien como bien al callo, porque Eso. uno tiende como a pillar la primera información que tiene o ciertos aspectos de la información, entonces tiene que ser como bien condensado y muy respecto de lo que uno quiere mostrar. Estoy full de acuerdo. Y tratar de, yo eso le agregaría también como tratar distintas, o sea, incorporar a distintas personas claves de la organización. Como no necesariamente como a nivel gerencial, sino que distintos roles para hacerlo también más cercano, de alguna forma. De hecho, una de las cosas que yo me he dado cuenta que más funciona al como impulsar la marca empleadora es eso, como los testimonios, el entender cómo es la organización, pero de alguien que vive esa organización y que no sea el gerente o el representante el que te lo diga, sino que alguien que está en el día a día como viviendo esa cultura. Sí, de repente el que tiene más antigüedad o tiene un rol como muy particular o es la persona que todos vemos más en la oficina o cosas así. 100%. ¿Cuál más? Actualmente tengo presentaciones de onboarding de 5 jefes distintos y que se coordina súper bien cuando hay muchos ingresos. Pero no sé si me hace mucho sentido cuando solo tenemos un ingreso al mes. ¿Tener una reunión 1 a 1 con cada jefe les hace sentido? Ah, claro, esto de tener como presentaciones cuando tengo muy poquita cantidad de onboarding, si entendí bien. Claro. Yo creo que ahí va a depender. Yo creo que con la reunión 1 a 1 obviamente es suficiente, pero insisto que es bueno darle a ese líder herramientas, o sea, darle alguna orientación de qué es lo que debiese ver en esas reuniones 1 a 1. ¿Ya? No sé, hacerle un mapa de ruta o apoyarlo, más allá de que la persona después lo ajuste como a sus necesidades, pero al menos darle una guía de qué son las temáticas que debiese cubrir, como mínimas, higiénicas. Y todo lo que le ponga sobre eso, maravilloso, todo ese sazón, bienvenido sea. Pero yo creo que, o sea, si la organización es muy pequeñita y es muy como poco frecuente los procesos de onboarding, sí, totalmente no necesitamos un mecanismo así gigante. Exacto. Importante que esté, que pase. Importante que esté y que pase, sí. Más allá de la forma, obviamente hay algunas formas que nos permiten hacerlo más rápido y efectivo, simplemente. Exacto. Se nos terminó el tiempo, nos dicen. Muchas gracias. Ahí, Si a quedan todos. muchas preguntas, de repente podemos, no sé, si contestarlas después, Connie, podríamos tener ahí el resumen y quizá si nos dejan sus datos podemos ayudarlo a contestar. Totalmente. Queda solo una, me dicen. Ah, no, a ver. Ah, ya. ¿Esta presentación será enviada? No sé, ahí Feli, ayúdanos con esa. Yo me imagino, o sea, sé que están grabando esta instancia, así que pueden volver a revisitarla. Exacto. Y dice Felipe que sí, que la última porque somos buena onda. Gracias, Feli. Última, ya. Y con esto cerramos. Ya, entonces dice, tenemos personal que trabaja en faena con turno, por lo que el personal no usa mucho el correo. ¿Qué otra forma se puede utilizar para comunicar cosas importantes? Podría ser WhatsApp. Acá innovemos y utilicemos todas las herramientas que tengamos. Puede ser perfectamente WhatsApp, siempre que se tengan como las reglas claras del uso de ese WhatsApp. Por ejemplo, establecer horarios de comunicación, etcétera, porque si trabajan en faena y además por sistema de turno, ya me imagino que los que no están en turno le llegan mensajes, o sea,
como siempre que tengamos como esas reglas súper, súper claras, yo creo que se puede utilizar WhatsApp, se puede utilizar correo, chat, si es que tuvieran alguna otra aplicación. Recuerdo que, por ejemplo, Microsoft tenía otras aplicaciones de chat que son más corporativos, va a depender de las herramientas que utilicen ustedes. Y para temas de onboarding, también, o sea, usemos la tecnología. Hay muchas herramientas de onboarding, como por ejemplo la que usamos en Nivelar, que yo les decía, pueden ser utilizadas desde aplicaciones remotas. Entonces también ahí hay una herramienta potente para poder eh, cubrir sobre todo estas posiciones que son más de faena, operario, y todas aquellas posiciones, les diría yo, que como que se van moviendo, o sea, que son móviles, que no sé, construcción, el ejemplo, por ejemplo, que yo le decía de Fruana, los conductores, etcétera. Hay tanta posición que en el fondo no está en una oficina y que igual necesitan onboarding y comunicación. Yo desde ahí no restringiría, pero sí dejaría las reglas claras para tener un uso como sano y poder conciliar bien todo lo que tiene que ver con trabajo y vida personal también. Sí, full de acuerdo, que en el fondo las expectativas estén claras desde el principio, como los lineamientos, como decías tú, Connie, y que estemos todos de acuerdo que ese va a ser un canal de comunicación, y ahí para adelante. Todo el rato. No sé si hay otra. Sí, que ahí veía hablando a Feli ahí con el público. Nos quiere matar, Feli. ¿No? Pero el público lo pide, lo siento, Felipe. Aquí no somos nosotras. Nosotros ya dijimos que podríamos estar hablando 3 horas, así que. Ya, ¿cómo estableces una estructura de inducción general y específica? ¿Qué incluiría cada una? Uy, esta pregunta es difícil porque depende mucho de la organización. Nosotros antes les contábamos un poquito de esos 4 temáticas como importantes que tenían que ver temas más de la organización, estructura, ¿cierto? Temas más del rol, temas más de compliance, temas más como de las metodologías que utilizamos, etc. Pero yo creo, y aquí algo dijo Bárbara que era muy importante, es siempre volver al propósito, tanto del proceso como de la organización. Entonces, al momento de establecer como la estructura de la inducción, yo primero higiénico, establecería qué es lo que quiero lograr con ese proceso de onboarding y cuáles son los KPIs que quiero ir a movilizar para poder decir que ese onboarding fue efectivo. Y a partir de eso ya voy incorporando como aquellos contenidos. Entonces, ¿a qué me refiero? Puede que yo en mi proceso de onboarding quiera mejorar la productividad, por ejemplo, que la persona sea productiva en un corto tiempo. Puede ser que yo en mi proceso de onboarding quiera lograr un cierto Q o monto en términos de venta. Puede ser que yo en mi proceso de onboarding quiera medir solo la experiencia, no sé. Va a depender primero de definir cuál es ese KPI o ese indicador que me va a decir que mi onboarding es efectivo realmente. Y a partir de eso más mi propósito como organizacional, voy armando como esa inducción en términos de los contenidos. Eh, y, yo aquí suponiendo que inducción nos referimos solo a la parte de capacitación, porque si no, tendríamos que meternos ya desde selección, marca empleadora, etcétera, en otro momento, e ir viendo que cada uno de esos procesos sea consistente nuevamente con el objetivo que tengo y con el propósito que tengo. Sí, Con sí. ese supuesto a la base. Sí, pero Sí. yo creo que va un poco en eso, lo que dices tú del propósito, de definir bien este roadmap y qué es lo que quiero lograr con el proceso de onboarding, y en particular si esa inducción es como el momento en el fondo, tomar en consideración también lo que conversábamos un poco de la estructura o la empresa como en general, Uh-huh. y ya ir bajándose lo más particular de la persona y el rol que va a ocupar y probablemente el equipo, y desde ahí construir en el fondo qué es lo que yo quiero lograr con este proceso de inducción en esa persona en particular que va a ocupar ese rol. Entonces, Ir de creo más a que, menos, básicamente. De lo exacto, de más general a a menos, lo más específico. De acuerdo. eso es. Eso. Totalmente. Ahora sí, Feli. Oh, nos puso el video de nuevo. Nada, yo creo que ya estamos cerrando entonces. Ay, nos quedamos, Eso. espérame. Quiero poner mi Ay, gatito ahí. gracias. Ay, El verdad que no gatito. se ven los GIFs, pero este gatito se supone que hacía un guiño ahí. Muchas gracias, como a nombre de Bárbara y mío, por participar, por todas las preguntas.
como decía Bárbara, ahí veamos felices que después a lo mejor se las podemos compartir de alguna forma para que nadie se quede sin respuesta. Y nada, desde Talana y Nivelat quedamos muy, muy abiertos a cualquier duda que tengan respecto a los procesos de onboarding, a poder apoyarlos también como más específicamente. Obviamente aquí vimos temas más genéricos, más generales, tratamos de incorporar algunos ejemplos, pero si necesitan ahí ayuda más específica, mi LinkedIn está abierto, el de Nivelat también, seguro el de Talana. Por Bárbara no me comprometo, pero Está bien, está bien. también ya, el de Bárbara Acepto también. el desafío, Connie. Así que felices de irlos apoyando ahí en cualquier pregunta o duda que se haya quedado en este webinar. De todas maneras, muchas gracias nuevamente y ya nos estaremos viendo para una próxima. Súper. Un abrazo. Chao, chao.